Hola, hola, buenas noches a todos, buenas noches hermanos. Este, pues ya estamos conectándonos para leer nuestro capítulo correspondiente de este día y hacer los comentarios necesarios para ir aprendiendo en nuestra vida espiritual e ir creciendo. Entonces, nos esperamos unos minutitos nada más para que se vayan conectando algunos de los hermanos que estén pensando añadirse a nuestra transmisión. Damos la bienvenida. Ahora, hermanos, me encuentro en la iglesia, aquí en la oficina de la iglesia, y desde aquí aprovechando el recurso del internet, pues ya estoy listo para transmitir y estar con ustedes en esta noche, en estos minutos. Nos esperamos unos instantes nada más para ver quiénes se estarán conectando con nosotros para seguirnos con la lectura de este día. Continuando, hermanos, con el tema que habíamos ya iniciado desde ayer, un tema que habíamos comentado también que viene pues desde el domingo de resurrección. Entonces, pues aquí estamos listos para recibirles y caminar juntos en esta aventura de la lectura de la palabra de nuestro Dios. Espero que este día haya sido un buen día para ustedes, un día de bendición para aquellos que necesariamente tienen que salir al trabajo o a algunas ocupaciones cotidianas. Yo espero que hayan tenido un buen día, y aquellos que han estado resguardados en sus hogares, pues también damos gracias a Dios por esa oportunidad y estamos listos para comenzar con nuestra lectura de esta tarde. Eh, Bienvenidos los que se están conectando. Gabriela, un saludote hasta Guadalajara. Qué gusto saludarte. Leti también, Leti Tadeo, un gusto que ya estemos conectados para esta transmisión. No pretendo quitarles mucho tiempo de sus ocupaciones, pero vamos a tomar el tiempo necesario. Hermano Marianito, saludos, saludos a Marianito, a Mari Carmen también. Estamos ya listos para a conectarnos y bendecirnos a través de la lectura de la palabra y el estudio también de la palabra de nuestro Dios. Ahora que estamos en cuarentena y estamos resguardados en nuestras casas, los que lo han podido hacer, bueno, pues tenemos la oportunidad también de dedicar tiempo, hermanos, a la escritura, a la palabra. Saludos también ahí a mi esposa. Había comentado que me encuentro en la oficina de la iglesia. Entonces, ya están conectados algunos. Bienvenidos. Estamos esperando unos pequeños instantes nada más para que los demás no se pierdan de la lectura y logremos todos juntos en esta aventura de leer la palabra de nuestro Dios. Les comentaba el día de ayer en el devocional, estábamos platicando sobre la pregunta: ¿qué hizo el Señor Jesucristo o qué sucedió después de la resurrección del Señor Jesucristo? Y el día de ayer leíamos los últimos versículos de Lucas, del capítulo 24, y allí revisábamos junto con el libro de Hechos en el capítulo 1, los primeros versículos, que el Señor Jesucristo había quedado durante 40 días después de haber resucitado con sus discípulos. Estuvo con ellos, compartió con ellos, comió con ellos, les enseñó a ellos, y el tema que él estuvo enseñando es acerca del reino de Dios. Es tan importante que nosotros podamos entender también, y el Señor, hermanos, me llevó a pensar en compartir con todos ustedes una porción de los evangelios que justamente habla acerca de las cualidades de los súbditos del reino. Entonces, en esta noche, saludos Carmen Oliva hasta Japón, saludos también la familia García, Luzma, un gustote volver a saludarles.
Tere también, hasta Pedro Escobedo, mandamos un saludo cordial a los hermanos que se están conectando, los que no están mandando saludos y ya están conectados también, yo no veo quiénes son, aunque me aparecen ahí, pero no logro distinguir quiénes son. También lo que comentaba, entonces en esta noche, saludos Esaú, en esta noche el tema que vamos a revisar brevemente es cómo debe conducirse una persona que está en correcta relación con Dios. Y estaremos hablando entonces acerca de las características que debe reunir un súbdito del reino de Dios. Ya que el Señor Jesucristo, durante sus 40 días que estuvo antes de la ascensión a los cielos, para finalmente ir a la diestra del Padre y 10 días después mandar al Espíritu Santo, el Señor Jesucristo aprovechó para hablar con sus discípulos, comer con sus discípulos y enseñarle a sus discípulos. Y es justamente lo que vamos a hacer nosotros en esta noche, en estos pocos minutos, hermanos. Saludos a la familia de Laurita Guzmán en Salamanca y también Alicia Malagón, saludos Arturo también. Pues vaya preparando su Biblia, por favor, mientras ustedes se están conectando. Yo espero que ya puedan estar en casita. Los que pueden hacerlo, tomen su Biblia porque vamos a leer la Biblia. De eso se trata este momento de estudiar la Escritura, es de que podamos abrir la palabra de Dios y podamos, hermanos, bendecirnos con la lectura de las Escrituras. Lastimosamente no podemos reunirnos en nuestra iglesia, en el local de nuestra iglesia, no podemos ver físicamente a los demás hermanos, pero tenemos un gran recurso hoy día que es la internet y podemos conectarnos, hermanos, y llegar hasta sus hogares. Yo espero en la realidad que no se nos haga costumbre, ya cuando podamos regresar a la iglesia, deberíamos de todos regresar y congregarnos de manera física en la iglesia, con la iglesia, pero como no podemos hacerlo ahorita, pues bueno, una gran oportunidad de llegar a sus hogares es a través de esta transmisión. Saludos, Orte. Continuamos entonces con el tema, como comentaba, si tienes tu Biblia, por favor, ábrela y vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Mateo. Continuando con el tema y en estos días, en esta semana y la semana entrante, vamos a estar revisando pequeñas porciones de Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. No te asustes, en esta noche no vamos a leer los 3 capítulos, vamos a revisar solamente unos pocos versículos que son... prácticamente son 12 versículos. Entonces, toma tu Biblia, San Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, y ahí estaremos revisando y leyendo la escritura. Continuando con el tema que mencionábamos ayer, que Jesucristo estuvo hablando con sus discípulos acerca del reino de Dios, me vino a la mente lo que ya muchos de ustedes conocen y han leído, que es el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, que también así se le conoce a los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Es muy famoso, la gran mayoría de los creyentes seguramente han escuchado las bienaventuranzas, y el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo está hablando acerca de cualidades, está hablando acerca de características que deben de tener los súbditos del reino. Le preguntaron al Señor Jesucristo los discípulos durante el tiempo que Él estuvo con ellos en la tierra después de haber resucitado: ¿instaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa fue una de las preguntas que le hicieron los discípulos. Todos los judíos sabían acerca de el reino y esperaban la instauración del reino de Dios para los judíos. Previo al capítulo 5 de Mateo, el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, en Mateo capítulo 4, versículo 17, Él comenzó a predicar y a enseñar,
Y él dijo en esta manera, el Señor Jesucristo, cuando recorría las regiones de Galilea. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo, cuando iniciaron su ministerio, ellos instaban a la gente, animaban a la gente a arrepentirse, porque el reino de los cielos se había acercado. El reino de Dios estaba cerca, el reino de Dios estaba disponible. Y cuando llega, dice el Señor Jesucristo, que había mucha gente, nos relata Mateo, que muchos se habían reunido, multitudes, dice el capítulo 4 y el versículo 25, antes de entrar al capítulo 5 para leer las bienaventuranzas, dice: y le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Aprovechando que habían muchas personas, grandes multitudes de diferentes regiones que seguían al Señor Jesucristo, dice que él, aprovechando entonces, es que enseña este conocido sermón del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, conocido como el sermón del monte, el sermón de la montaña. La enseñanza que Jesús dio aquí son cualidades que deben de reunir los súbditos del reino. Cuando tú lees estas cualidades y tú revisas estos versículos, el estándar que él pone es sumamente alto. Y lo vamos a estar leyendo a lo largo de esta semana y la semana entrante, y si dura la cuarentena, pues continuaremos las lecturas con la transmisión en las noches. Si ya estás listo con tu Biblia, capítulo 5 de Mateo entonces, capítulo 5 de Mateo, versículo 1, dice en esta manera: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba. Después de que el Señor Jesucristo animó a la gente a arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado, él entonces comienza y aprovecha el tiempo para enseñarle a toda aquella multitud acerca del reino de Dios. Sin duda que una de las preguntas importantes en la mente de los judíos reunidos ahí podría haber sido: ¿podré calificar para entrar al reino mesiánico? ¿Soy suficientemente bueno para entrar en el reino? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito tener para entrar en el reino? Jesucristo estaba diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un judío esperaba la instauración del reino, y sin duda que estaban esperando saber cuáles eran las características necesarias que debe reunir una persona para que pudiera entrar en el reino. Si recordamos un poquito la vida de los fariseos y la exigencia de los fariseos tenían una justicia completamente diferente de lo que Jesús menciona. Los fariseos siempre se fijaban en lo externo, y las características que el Señor Jesucristo va a enumerar o va a hacer resaltar para aquellos que desean entrar en el reino son características que tienen que ver con lo interno, no con lo externo. Lo externo es religiosidad, mientras que lo interno es el resultado de la obra de Dios en el corazón del hombre. Y es ahí en donde el Señor Jesucristo se enfoca. Por eso, durante este tiempo de cuarentena, he querido, hermanos, que podamos fijar y reflexionar sobre el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, porque estos tres capítulos son conocidos como las características que deben reunir los súbditos del reino de los cielos. Entonces, entramos para leer las bienaventuranzas, que con eso se abre esta enseñanza. Este sermón, conocido como el Sermón de la Montaña, se abre entonces con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, a partir del versículo 3, comenzamos a leerlas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera cosa que Jesús. Puedes imaginarte a toda la multitud reunida en torno al pie de la montaña. Jesús sentado enseñaba. ¿Por qué Jesús enseñaba sentado? Algunos dicen que era la forma más tradicional que cualquier rabino en aquel tiempo usaba para enseñar a las personas. El Señor Jesucristo también, Él enseña a toda esta multitud. Y lo primero que comienza a decir es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos versículos, como yo dije, muestran cómo debe conducirse o la manera de cómo se debe conducir la vida de una persona que está en correcta relación con Dios. Lo primero es bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados es una palabra que se puede traducir como felices, se puede traducir como dichosos, se puede traducir también como afortunados. La versión Reina Valera usa bienaventurados, y si tú tienes alguna traducción más contemporánea, quizá va a usar dichosos o va a decir felices. Felices los pobres en espíritu. ¿Qué significa esto? Los pobres en espíritu. Pobres en espíritu está hablando acerca de los que se reconocen con dependencia o con necesidad de depender de Dios. Los pobres en espíritu son aquellas personas y son aquellos creyentes que están conscientes de su necesidad de Dios. Se reconocen a sí mismos como incapaces de agradar a Dios si no fuera por la ayuda misma de Dios. Entonces, los pobres en espíritu son aquellas personas que se reconocen con necesidad de Dios en su vida. Durante este tiempo de cuarentena, yo no sé si es tu caso o no, que necesitas, te sientes con la necesidad de buscar a Dios y con la necesidad de Dios en tu vida. Hay muchas personas muy orgullosas que aun cuando están viviendo circunstancias difíciles, no sienten la necesidad de buscar a Dios y acercarse a Dios. Me parece, hermanos y amigos, familia, que este tiempo en el que estamos viviendo son tiempos en donde debiéramos buscar más de Dios, en donde debiéramos acercarnos a Dios. Y no debe importarnos si hay personas que no piensan que Dios es relevante. Pudieran haber personas que pudieran pensar que son autosuficientes, que solos pueden salir adelante, pero las bienaventuranzas enseñan que es felices, dichosos, afortunados aquellos pobres de espíritu, es decir, aquellos que sienten la necesidad de Dios en su vida. Versículo número 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Voy a leer de corrido hasta el versículo 12. Si tú estás en tu Biblia, me acompañas, por favor. Versículo 5. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Verso 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Verso 12. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esos son los 12 versículos que nos corresponde a este día de leer. Y estamos hablando entonces de cómo debe conducirse una persona que está en correcta relación con Dios. Cómo debe ser la vida de una persona que es parte del reino de los cielos. Cómo debe ser la vida de una persona que está en correcta relación con Dios. Y estamos hablando, hermanos, de frutos espirituales.
Estos frutos y estas características lo da una relación correcta con Dios. A la luz entonces de lo que hablábamos el día de ayer en torno a lo que Jesús enseñó a sus discípulos acerca del reino de Dios, entonces estamos leyendo y hemos comenzado a leer a partir del capítulo 5 y durante estos días hemos de leer capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y hemos entonces de revisar características y cualidades de un súbdito del reino, de una persona que pertenece al reino de Dios. Y la primera característica es los pobres en espíritu. Estamos hablando que bienaventurados los pobres en espíritu significa que una persona reconoce su necesidad de Dios y le busca, reconoce su incapacidad de Dios y a diario le busca, y le buscamos, hermanos, en oración, y le buscamos a Dios en su palabra, y reconocemos que somos incapaces solos de salir adelante y necesitamos la ayuda de Dios. La segunda cosa que estamos hablando es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quizá para muchos llorar no es tan fácil y quizás para muchos llorar sea más fácil. Particularmente a los varones se nos ha enseñado o hemos aprendido tradicionalmente que no lloramos. Pero hay un consuelo y hay una palabra de esperanza para aquellos que lloran. Es posible que los problemas y las situaciones difíciles sean complicadas en tu vida, de tal manera que muchas veces no encuentras la salida y la solución, y esto provoca que tus emociones puedas llorar y puedas sufrir y puedas emocionalmente estar mal y sufriendo. Realmente qué bueno es saber que tenemos un Dios que consuela y que tenemos un Dios que tiene una esperanza y una palabra de ánimo y de aliento para aquel que llora. Contrario a aquellos orgullosos, contrario a los fariseos en su tiempo del Señor Jesucristo, que eran gentes engreídos, orgullosos, soberbios, confiados de sí mismos y de su propia justicia, pensando que ellos se ganaban la justicia de los cielos solamente por la forma como ellos vivían. Entonces el Señor Jesucristo enseña: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. No hay cosa mejor que saber que seremos consolados si estamos en llanto y si estamos sufriendo. Yo no sé cuáles son los problemas particulares que estás atravesando, pero si tú estás conectado y en alguna manera has estado sufriendo, has tenido ciertos problemas en la salud, problemas en la economía y problemas en diferentes maneras, que esto te lleva a caer de rodillas y quizás entrar en tu cuarto y llorar y ponerte triste. Déjame decirte que hay una bienaventuranza para aquellos que lloran. Debemos entender estas bienaventuranzas en el contexto judío. En el contexto, no está hablando de salvación, está hablando en el contexto de la vida que deben de llevar los que son parte del reino de los cielos. Cuando uno se reconoce que no puede salir adelante si no es con la ayuda de Dios, entonces podemos presentar nuestras necesidades delante de Dios a diario y saber que Dios ha prometido satisfacer nuestras necesidades. La siguiente, que es el número 3, dice: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los humildes. En el contexto, como yo decía, de los judíos, los humildes, los amables, tienen un correcto concepto de sí mismo. En el reino de Dios, los que pertenecemos al reino de Dios por haber creído a Jesucristo como Salvador personal, debemos dar evidencia de ciertas cualidades de las que menciona las bienaventuranzas. Estamos hablando de humildes, bienaventurados los que son mansos, dice otra versión. Cerciórate de tu vida. ¿Qué tipo de vida estás llevando? En tus relaciones, ¿cómo te comportas? ¿Te comportas con humildad? ¿Te comportas con mansedumbre? ¿Te comportas y te conduces con amabilidad con las personas?
Las características que debemos reunir los súbditos del reino, pues están siendo enumeradas a partir de aquí de Mateo capítulo 5, pero las hemos de revisar en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. También continuamos con la siguiente característica. Dice, bienaventurados en el versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen apetito espiritual, deseo continuo de ser transformados más como Jesús para ser dignos súbditos del reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. A lo largo del día tenemos toda la oportunidad para llegar a Dios y para buscar a Dios en oración, para leer las Escrituras. Yo no sé si tú estás sediento, pero a los sedientos la promesa es que vengan y Él puede satisfacerles con agua en abundancia. Si tienen hambre, dice en Juan, dice Jesucristo, venid y comed. Si tienes sed, ven, yo puedo saciarte. Y eso, hermanos, es una promesa espectacular, saber que nuestro Dios ha prometido saciar el hambre y la sed de aquellos que le buscan. Ojalá que esta pandemia y estas situaciones de salud y estos problemas económicos y esta problemática que estamos viviendo en nuestra ciudad de Querétaro, pero también en todo nuestro país y a nivel mundial, sea una gran oportunidad para que provoque hambre espiritual y para que provoque sed en las personas de querer buscar más de Dios. Las respuestas que tú y yo tenemos están en las Escrituras, están en la Biblia. La Biblia puede darte consuelo, la Biblia puede darte esperanza, la Biblia puede levantar al caído, la Biblia tiene perdón para el que ha pecado, la Biblia tiene liberación para el que tiene culpa en su vida. Es decir, hermanos, que las situaciones que vivimos a diario son oportunidades que Dios nos permite sufrir para provocar en nosotros la necesidad de buscarle. Y dice esta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú tienes hambre de Dios, déjame decirte que Dios puede saciar tu vida. Ha prometido que aquellos que le buscan le encontrarán, aquellos que tocan a la puerta abrirán. Es el tiempo, hermanos, para clamar a Dios. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el momento entonces para que podamos nosotros tomar tiempos en familia, tiempos personal, tiempo para buscar a Dios, para buscar el rostro de Dios, para orar. Y estamos leyendo las características del reino. Pero también otra de las características del reino es, dice en el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es una bienaventuranza para aquellos que se mantienen limpio de pecado, limpio por la fe en la provisión que Dios ya ha hecho a través de la sangre de Jesucristo. Durante este fin de semana hemos recordado la muerte del Señor Jesucristo y hemos recordado la resurrección de Cristo. Y Dios ha hecho provisión para el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo. Y si tú no te sientes limpio y tu corazón, tú crees que no está limpio de pecado, pues qué tiempo tan hermoso como hoy para venir delante del Señor y confesar tus faltas y tus culpas. La promesa es que dice 1 de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No necesitamos hacer más nada, hermanos, que apropiarnos del perdón que Dios ya ha efectuado en la cruz del Calvario al derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Bienaventurados los de limpio corazón. Eso es importante, que a diario podamos practicar la limpieza de nuestro corazón. Las recomendaciones que están dando las autoridades en temas de salud para protegernos del contagio del COVID-19
Mucho se está hablando acerca del lavado de manos y también está hablando de hacer uso de gel antibacterial y de productos de limpieza. Esos productos sirven para limpiar el exterior y para limpiar nuestras manos y nuestros pies y limpiar los productos. Pero qué bueno es que tenemos un recurso extraordinario que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todos nuestros pecados. Si estamos sucios, si reconocemos que hemos fallado y hemos pecado delante de Dios y necesitamos tener un corazón limpio, esto se logra, hermanos, por la fe en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y eso es un recurso que tenemos a cada instante, a cada momento, que tú y yo nos damos cuenta que hemos fallado a Dios y que hemos errado el blanco, es decir, que hemos cometido alguna falta en contra de Dios. Podemos ir entonces a nuestro Dios y podemos confesar nuestros pecados y tenemos la esperanza de que Él perdona nuestros pecados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es necesario, dice el escritor de los Hebreos, si no mal recuerdo, que para ver a Dios es necesario estar limpios. Entonces, hermanos, esa es parte de una bienaventuranza. Pero también está la otra bienaventuranza en el versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, bienaventurados los pacificadores. ¿Cómo podríamos nosotros ser pacificadores? La primera cosa es que nosotros primeramente debemos haber entendido que somos enemigos de Dios por causa del pecado, pero que Jesucristo vino para reconciliar al hombre con Dios, y por eso Jesucristo murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados, de tal manera que el ser humano, tú y yo, pudiésemos ser reconciliados con Dios. Ya que somos reconciliados con Dios, somos perdonados y tenemos a Jesucristo en el corazón, ahora podemos ser agentes de paz. Podemos llevar la paz a otros porque tenemos paz con Dios. Si tú has experimentado la paz con Dios, y esta paz se experimenta cuando reconoces que eres pecador, cuando reconoces que no puedes salvarte a ti mismo y que necesitas a Jesucristo como tu Salvador personal, y tú oras para pedirle a Dios que perdone tus pecados, que te dé vida eterna. Cuando tú comienzas a tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo, entonces tú experimentas esta paz interna, esta paz que solamente proviene de Dios cuando Dios perdona tus pecados. Bienaventurados los pacificadores. Y ahora entonces tú te puedes convertir en un agente de paz y llevar la paz con los demás. Los súbditos del reino no solamente han experimentado la paz en sus corazones, sino que también son pacificadores. Dicen a otros cómo obtener la paz interna. Y en un mundo tan agitado, en un mundo tan temeroso, en un mundo en el que nos encontramos hoy día con que nuestra salud está siendo amenazada, la estabilidad económica y la estabilidad en el mundo ha sido amenazada, hermanos, bien le vendría a este mundo que los creyentes, los súbditos del reino de los cielos, podamos ser agentes de paz. Sí estamos recluidos en nuestros hogares, aquellos que podemos hacerlo, o los que tienen oportunidad de hacerlo. Pero, hermanos, la iglesia aún desde allá debe comunicar a otros, a tus vecinos, a tus familiares, a las personas con las que tengas contacto. Debemos comunicar esta paz interna que se logra únicamente por la confianza que tenemos en nuestro Dios. Ojalá que tú y yo podamos ser agentes de paz, es decir, podamos ser pacificadores con los demás. El mundo necesita a Cristo, las personas necesitan a Cristo, las personas necesitan a Dios en su vida para tener paz y experimentar también esta seguridad.
Si bien es cierto, hermanos, que estamos vulnerables y nuestra vida es vulnerable, el hecho de ser cristianos no te libra de ser contagiado con este virus. Pero lo que sí podemos transmitir a otros es que tenemos paz en Dios y con Dios. Y debemos animar a otros que también pueden encontrar esa paz que nosotros tenemos. Cierto que cuando un súbdito del reino da evidencia de esas cualidades, de esa transformación y ese cambio que solamente Dios logra en el corazón de aquellos que le buscan, puede ser que sean perseguidos, puede ser que sean señalados, puede ser que sean vituperados, como lo que dice aquí, y hay un consuelo también si tú te encuentras en esta circunstancia en el versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, el versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos, dice, por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Verso 11, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es muy seguro que cuando tú y yo comencemos a dar evidencia de una vida como esta que está mencionando Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12, un estilo de vida de humildad, un estilo de vida que busca a Dios, un estilo de vida que se reconoce con necesidad de Dios, una persona que tiene un corazón limpio, una persona misericordiosa, pacificador y todo esto, es muy probable que el mundo pueda perseguirnos. El mundo no va a estar contentos con estas cualidades. Y dice la Escritura, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Alégrense. ¿Por qué? Porque hay una recompensa en los cielos. Imagínense, si a los profetas en el Antiguo Testamento los persiguieron y muchos de ellos fueron muertos por causa de compartir el reino de Dios, la palabra de Dios, pues entonces, ¿qué nos espera a nosotros en este tiempo? Que Dios te ayude, que Dios bendiga tu vida, y si tú te encuentras en casa y si tú estás saliendo a trabajar y si tú estás en alguna actividad cotidiana, asegúrate de estar observando las cualidades de un súbdito del reino. Y estas cualidades no se dan de manera espontánea en la vida, es decir, que no viene tan sencillo. Estas cualidades vienen cuando una persona tiene una correcta relación con el Dios del reino. Cuando una persona está obedeciendo las escrituras, está orando, está permitiéndose ser controlado por el Espíritu Santo, cuando un creyente está en comunión con Dios, los resultados de los frutos en su vida son justamente esto, hermanos, que estamos leyendo a partir del capítulo 5 de Mateo, y vamos a leer en el capítulo 6 y vamos a leer en el capítulo 7. Si tú quieres ser un creyente que tenga características de el reino de Dios, que tu vida realmente empate con la justicia del reino de Dios, hermanos, ese es el momento de seguir a Dios, de amar a Dios, de buscar a Jesucristo, de honrar a Jesucristo. Y me parece que estos tiempos en los que estamos viviendo son tiempos serios. Tiempos en donde debes revisar tu fe, revisar tus creencias, revisar tu vida a la luz de todo lo que estamos viviendo. Digo que es serio porque ahora más que nunca debemos dar evidencia de nuestra fe, de lo que estamos creyendo o de lo que hemos creído. Es el tiempo en el que no hay vuelta atrás, hermanos. Es el tiempo en el que debiéramos como creyentes asegurarnos más en la fe, afirmarnos más en la fe, y lo único que va a salvarnos y lo único que va a lograr una estabilidad emocional, mental y en muchos aspectos durante este tiempo es tu fe en Jesucristo. Es la confianza que tú deposites en el Dios en el que tú crees.
Ese Dios es poderoso, ese Dios es eterno, es Dios, ese es el Dios, hermanos, que es creador de los cielos y la tierra, pero también ese es el Dios que demanda de sus seguidores que observen una vida como lo que está descrito en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. A lo largo de estos días hemos de estar revisando ciertos bloques, pero si tú quieres adelantarte en la lectura, bien puedes hacerlo para que tengas el contexto de los versículos. Pero cada día nos hemos de estar conectando a partir de las 8 de la noche para revisar ciertas porciones de la escritura y estar hablando del tema. ¿Qué tipo de vida debe observar una persona que está en correcta relación con Dios? ¿Qué tipo de características debe dar evidencia una persona que es parte del reino de Dios? Bueno, las respuestas estarán a partir de estos días en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Pues yo he terminado, he llegado al final de esta transmisión y no terminaremos, hermanos, sin antes agradecer al Señor su misericordia y su amor, orando y dándole gracias a Dios. ¿Cómo han estado ustedes, los que me escuchan, los que se conectaron esta noche? Hay varios por ahí conectados, mandamos muchos saludos. Recuerden que aunque no podemos reunirnos como iglesia físicamente, pero vamos a estarles atendiendo sus peticiones de oración a través de mensajes, ya sea en el celular, o también, hermanos, a través de la página de la iglesia. Entre usted a la página de la iglesia, deje un mensajito, estaremos orando por sus peticiones, seguimos orando por los que están saliendo a trabajar, seguimos orando por los enfermos, seguimos orando por la situación en nuestro país, seguimos orando, hermanos, por las autoridades, las autoridades tanto en las ciudades como también a nivel nacional. Que Dios les dé sabiduría de cómo tomar decisiones a la luz de esta contingencia. Pero también estamos orando por el personal de salud de los hospitales, de las clínicas, del seguro, todas aquellas personas que de alguna manera están atendiendo la contingencia de salud. También estamos pidiendo oración por ellos. A la distancia también estamos orando por ti. Recibe un saludo caluroso, o un gran saludo y un abrazo a ti que estás conectado. Ojalá que puedas salir bendecido a través de la lectura de la palabra y la explicación de la palabra de nuestro Dios a lo largo de estos días. Déjame decirte que nos vamos a estar conectando diario. A partir de las 8 de la noche estaremos conectándonos para revisar ciertos bloques de lectura de Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Vamos a ser diferentes hermanos que estaremos dando la lectura, pero tú puedes meterte a la página de la iglesia a partir de las 8 de la noche en punto y ahí estaremos conectados. Mando un saludo. Marina dice que es el cumpleaños de Jimena. Te mandamos un saludote, Jimena Cárdenas. No, ese es tu segundo apellido. Jime, un saludote, que Dios bendiga tu vida. 12 años que está cumpliendo. Damos muchos saludos y que el Señor bendiga tu vida. Ya tendremos más adelante tiempo para festejar a los cumpleañeros. ¿Alguien más pide peticiones de oración? Si no, hermanos, mañana miércoles estaremos también en nuestro tiempo de oración y también estaremos recibiendo las peticiones de oración para que podamos seguir orando como iglesia. Hay muchos saludos, hay varios saludos por ahí de varios hermanos. Entonces, hermanos, hemos llegado al final de este tiempo, de esta lectura. Te animo que puedas destinar en las noches, a partir de las 8 de la noche, puedas destinar este tiempo para que te juntes con nosotros y podamos bendecirnos a través de la lectura de la palabra. Un saludo por ahí a la tía Paulina, a mis abuelos que están conectados seguramente hasta Oaxaca.
Saludos Rosy, Rosalía Palacios en Guadalajara. Veo, creo que por ahí a Selene. Y no sé quiénes más estarán. Carlos Parra, también te vi conectado. Martín. Hay varios hermanos por ahí que no quiero seguir diciendo nombres porque luego me van a faltar. Pues seguimos al pendiente. Vamos a orar, hermanos, y estamos terminados. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga tu corazón y que te ayude a vivir como un súbdito del reino de Dios de manera apropiada, justo en este tiempo de contingencia, de necesidad, que podamos dar evidencia de esta transformación que Dios está haciendo en nuestros corazones. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Bendecimos, Señor, el tiempo, tu palabra, nuestras vidas. Sin duda, Señor, que tú nos has bendecido abundantemente. Queremos agradecerte por toda tu provisión, tu cuidado, tu amor. Gracias por las peticiones, las oraciones contestadas, por el cumpleaños de Jime. Gracias por la recuperación de David también. Gracias, Señor, por quienes nos escuchan, algunos a corta distancia y otros, Señor, pues cruzando los océanos. Pero tu palabra, Señor, llega hasta cualquier rincón. Rogamos, Señor, que nuestras vidas espirituales puedan seguir creciendo y avanzando. Anima nuestros corazones, anima a aquellos que están pasando por desánimo, por tristeza, por problemas económicos. Provee a aquellos que tienen necesidades. Oramos por la hermana Juana, oramos por Sergio, oramos por sus hijos, oramos, Señor, por toda la familia de ellos. Bendíceles, guárdales. Rogamos también por don José, el vecino de la iglesia, que tiene una familia grande de niños, que tú les bendigas, les proveas. Y a los que están enfermos, a los que están sirviendo en los hospitales, Señor, pedimos bendiciones, pedimos tu ayuda y te damos gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues estamos terminados. Gracias por acompañarnos en esta lectura. Un saludote a todos y abrazos. Que Dios bendiga tu vida. Y mañana a las 8 de la noche nos volvemos a conectar. Bendiciones a todos. Nos vemos. Adiós.